Vamos a leer la palabra para la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu bendición, gracias por permitirme, Señor, estar aquí para poder predicar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Seas tú bendiciendo, Señor, que seas tú, Padre, usando mis labios, mi boca, Señor, para poder predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Hoy quiero predicar, ¿verdad? Hablarle, enseñarle bajo el tema definiendo tu llamado. Fíjese que hemos declarado proféticamente el año de la definición, y definición es determinación. Y la determinación, le he estado enseñando yo que la determinación es permanecer firme en la decisión. ¿Y cuántos creen que Dios nos ha llamado? Hermano, si usted está aquí, mire, dice la palabra, no es que yo haya elegido a Dios, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Porque Él entregó su vida por usted y por mí para que nosotros alcanzáramos salvación. Ahora, qué importante, amados hermanos, es que nos podamos dar cuenta que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Cuando hablamos de un llamado, esta palabra llamado es caleo, esta palabra llamado es convocatoria, esta palabra llamado, amados hermanos, podemos llamarlo aún como ministerio. Ahora, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos, amados hermanos, algunos para arrepentimiento, otros, amados hermanos, para poder servirle, pero tenemos un llamado de parte de Dios. Por eso la palabra dice, no sé si en 1 o 2 de Timoteo 1:9, Él fue quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir, amados hermanos, que desde antes de que nos formasen en el vientre de nuestra madre, Dios tenía un plan para con cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos lo creen. Dios tenía un plan, ¿no? Mire, Dios permitió que usted fuera engendrado en el vientre de su madre, no para hacer maceta, como algunos dicen. Es que solo para macetas, ¿sí? Porque hasta las maceteras, hermanos, dan un servicio. Se pueden sembrar plantas. Ay, mejor hubiera tenido un rollo de alambre. No sé si un rollo de alambre también sirve. Hermanos, desde que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, amados hermanos, desde ahí traemos un gran llamado, tenemos una comisión. Ahora, ¿será que muchas veces Dios nos está llamando? ¿Será que Dios muchas veces nos está comisionando? Pero pregúntale al que está a su lado, ¿has puesto excusas? ¿Será que Dios ha estado llamándonos? ¿Y será que ponemos pretextos, amados hermanos? Algunos se quieren esconder del llamado de Dios, algunos se quieren esconder del propósito de Dios. Ahora la pregunta es, ¿habrá alguien que se pueda esconder del ojo de Dios? Hermanos, el Salmo 139 habla de la omnipresencia omnisciente. Dios está en todo lugar. A donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros queramos meternos, donde quiera que nosotros queramos escondernos, ahí está Dios. Amén. Entonces podemos ver que si hay un llamado, tenemos que decidirnos y determinarnos a lo que Dios nos ha llamado. ¿Aló? Mire, hermano, dice la palabra que los dones y los llamamientos son irrevocables. Gente con ministerio, gente con grandes llamados de parte de Dios, gente, amados hermanos, aún para el ministerio pastoral, gente con liderazgo, amados hermanos,
queriéndose esconder del propósito de Dios. A su nombre. Número equivocado. No, sí. Dios nos está hablando. Tenemos que definirnos, amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque si no nos definimos, nos van a definir. Díganle que está a su lado: hey, si no te defines, te van a definir. Hermano, y miren, no hay cosa mejor que definirse uno solo. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque esto está como cuando usted le dice a su hijo: hijo, hacer un mandado, o hacer esto, hacer lo otro, y su hijo: no, hermanos, está rebelde. Pero ¿verdad que lo termina haciendo? O por las buenas, o bien fallado. Entonces, amados hermanos, hemos declarado 2023 años de la definición. Entonces, amados hermanos, quiere decir que si no nos definimos voluntariamente, el Señor nos va a tener que definir. Hermanos, si nosotros vemos a la luz de la Escritura, Mateo 4 habla que después de que Jesús fue bautizado, fueron por el Espíritu llevado al desierto. Pero me llama la atención, amados hermanos, que ahí, amados hermanos, comienza su ministerio. ¿Y cómo comienza su ministerio? Él empieza a elegir y a seleccionar las personas que él ocupaba, las personas que él necesitaba. Simón, amados hermanos, dice la palabra que estaba pescando. Amén. Y muchos conocen la historia de Simón, que Simón, dice la palabra, que había, amados hermanos, habían dado toda la noche pescando y no había pescado nada. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Alguien que me diga qué fue lo que sucedió. Un cambio radical en su vida. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? De ser pescador de hombres. Amén. Pero vemos, amados hermanos, que en esta palabra, cuando Jesús llega donde Pedro y le dice: Pedro, pon a mar adentro. ¿Qué le dijo Pedrito? Ay, Señor, si es que toda la noche hemos estado y nada. Never, Señor. Nada. Hermanos, imagínense, pero el Señor dice la palabra que se subió ¿a dónde? A la barca. ¿Se subió a dónde? La barca. Es necesario que el Señor se suba a tu barca. Denle prenda de palmas al Señor. Dígale que está a su lado: es necesario que el Señor se suba a tu barca. Hermanos, ¿sabe por qué? Pedro lo había intentado, y como lo había intentado y había fracasado, por así decirlo, él creyó que también con el Señor iba a fracasar. Entonces, muchas veces, amados hermanos, para podernos definir, el Señor tiene que entrar a la barca. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor entra a la barca, todo es un éxito, todo es una bendición, todo es prosperidad. Como le dijo el Señor a Josué: amados hermanos, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita de día y de noche en él, y será prosperado todo tu camino y todo te saldrá. Yo quiero traer 2, 3 ejemplos acá, amados hermanos. Yo quiero llevarlo a Hechos, a Éxodo 3. Porque, hermanos, ¿nos definimos o nos definimos? ¿Nos definimos o nos definen? Usted sabe, Éxodo 3. Y porque el tiempo va avanzando, lo vamos a leer un poco. Dice la palabra ahí en Éxodo 3:1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver lo que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido, dice, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, dice, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, Dios llama a Moisés ¿para qué? Para que guíe a su pueblo, para que sea un líder. Amén. Para comisionarlo. Amén. Dios llama a Moisés para comisionarlo. Mire, dígale que está a su lado: si Dios te trajo aquí, Si Dios te trajo, es de puro gusto. Amén. Sino que Dios trajo a Moisés para comisionarlo. ¿Y cuál era la comisión de Moisés? Libertar al pueblo. amén. Amén. Ahora, hermanos, si nosotros seguimos leyendo, yo sé que la mayoría conoce la historia. Moisésito le dijo: amén, Señor, aquí voy. Hermanos, Moisés empezó a poner excusas. Moisés empezó a poner pero, Moisés empezó a poner pretextos. Moisés empezó a decir: Señor, pero ¿quién soy yo? Señor, mejor que vaya otro. Señor, pero es que soy tardo para hablar. Señor, hermanos, ¿cuántas veces ponemos peros, pretextos, excusas para no cumplir el propósito de Dios? Hermanos, diga: habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová. Hace 9 años yo puse un pretexto, una excusa para poder venir al ministerio. ¿Saben qué fue lo que hice yo? Cuando el pastor me dijo: bueno, va para Guacamaya a predicar, no a pastorear, me levanté bien bravo y le dije: conmigo no bromeen. Hermanos, es que muchas veces, amados hermanos, tenemos llamados de Dios, pero nos creemos incapaces, nos sentimos incapaces, creemos que no podemos. Pero saben, amados hermanos, qué importante es definirse cuando Dios nos llama. Me recuerdo, amados hermanos, que me dice el pastor: pues después del culto hablamos, me dice, porque era un grupo, había un grupo de crecimiento en la casa de él, amados hermanos, y estábamos. Yo le dije: no, conmigo no lo me. Y empezamos a adorar, hermanos, y empiezan a cantar aquella alabanza: y aquí, Señor, envíame. Hermanos, Dios mío, dije yo, ¿será que están tocando mi alma? Me están tocando las emociones. Luego llego a mi casa y le digo a mi esposa: fíjate que esto dice el pastor, porque mi esposa está un poco más de salud. Dice: ya lo había soñado. Dios mío, dije yo, y está tranquilo, y yo preocupado. Andaba vendiendo verdura y yo así, amados hermanos, con el shock, preocupado, yo aquello, y yo no le dije ni sí ni no al pastor. Y estoy en el carro, amados hermanos, sentado, y toda la gente sabía que yo era cristiano. Y yo pensando, amados hermanos, en el ministerio, y se me acerca un hermano y me dice: hermano, ¿qué piensa usted de esa palabra, que la mies es mucha y los obreros son pocos? Ay, Hermanos, como me encontraba un bolito en la calle, amados hermanos, y me decía: pastor, me decía, Dios mío, decía yo. Hermanos, pues no llegué a donde mi pastor y le dije: bueno, cierto, sí. Si Dios nos llamó, hay que echarle ganas. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces, amados hermanos, ponemos peros, ponemos pretextos, ponemos excusas. Jeremías, amados hermanos, fíjense que Jeremías, si usted mira en Jeremías 1, capítulo 1, versículo 4, yo quiero leer para que vea que es palabra de Dios. Jeremías 1, 4, sí, 1, 4. Gloria al Señor. Miren lo que dice Jeremías 1, 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Lo tiene, Jeremías 1, 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, número 1, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. 2,
Y número 3, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías, ¿qué le dijo? Ay, sí, Señor, gracias. ¿Qué le dijo Jeremías en el versículo 7? Sí, 6. Y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y el Señor le dijo, no digas que eres niño, porque lo que yo te diga, eso no es. Aleluya. Es lo que le quiero decir con esto, amados hermanos, porque el tema es definiendo el llamado. Hermanos, si Dios nos llama, fíjense que yo siempre he tenido este concepto, que Dios, amados hermanos, no llama a los capacitados, Él capacita que Él llama. Amén. Amén. Dios no llama a los capacitados. Es que ¿sabe qué? El capacitado va con su propia fuerza. El capacitado dice, yo no puedo, yo solo. El capacitado dice, no necesito ayuda. Pero el que se siente incapaz siempre va a estar dependiendo de la capacidad de Dios. Dese las fuertes al Señor. Entonces, amados hermanos, hay que definirnos a lo que Dios nos llamó. No tengamos miedo, no tengamos temor de qué vamos a decir, qué vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque si Él nos llamó a Jeremías dijo, Señor, soy un niño. Usted puede decir, pastor, pero es que estoy tan nuevecito, estoy tan tiernito. Dice la palabra que desde antes que nos formase en el vientre de nuestra madre, Él nos conoció, nos santificó y nos predestinó. Amén. Quiere decir, amados hermanos, que no pongamos excusa. ¿Saben por qué, amados hermanos? Moisés puso una excusa, el Señor le dio respuesta. Puso otra excusa, el Señor le dio respuesta. Puso 4 excusas. Cuando Dios llama, no hay pero que valga. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Entonces, no nos rehusemos al llamado. Definámonos a lo que Dios nos ha llamado. Gente, mire, hermano, ¿qué es lo que necesitamos aquí en esta casa, líderes? Hermanos, si tuviéramos líderes aquí, yo le aseguro que en Guacamaya, las minas, a donde sea, estuviera fundido de grupos de crecimiento. Aleluya. Amén. Pastor, aquí estoy yo. No, pero ¿y los grupos? Amén. Porque eso no solo es que tengo un título, sino que es parte de un llamado. Amén. Imagínense, el pastor sin ovejas será pastor. No, Y el líder sin que le sigan, tampoco. tampoco líder. Entonces, amados hermanos, definámonos a lo que Dios nos llama. Definirse es determinarse, y determinarse es permanecer firme en la decisión. Entramos por la puerta de la iglesia, una vez golpeados, una vez entramos necesitados de Dios. Señor, heme aquí estoy para lo que tú me ocupes. Entramos, nos sentamos y soñamos en grande en el Señor. Soñamos tal vez en liderar, soñamos tal vez en predicar, en profetizar. Soñamos grandes cosas, pero como con el tiempo como que nos vamos llenando de temor, con el tiempo como que nos vamos llenando de confort, de conformismo, amados hermanos, como que la tibieza viene y nos visita a tal grado que hay grandes líderes sentados, Aleluya. grandes ministros sentados, grandes adoradores sentados, gente que puede servir con todo su corazón sentados. Dígale que está a su lado, hay que definirse, porque si no te van a definir. Aleluya. Hermanos, espérame que ese es como quien dice la entradita, ¿verdad? Después viene la pedrada. Es la anestesia. Hermanos, Moisés poniendo excusas. Hermanos, cuando Dios llama, no hay pero que valga, hermano. Cuando Dios llama, no hay excusa que valga. O se hace, o se hace. Miren, a veces como padres nos sentimos tan machotes, ¿va? Y las mujeres están, aquí se va a hacer porque se va a hacer a nuestros hijos, ¿va? Así es el Señor. Aleluya. ¿No querés? No venir para qué, pues. No sé, miren, hermanos, yo bendigo a Dios, ¿verdad? Porque en realidad yo había aceptado al Señor y me aparté del Señor. Y lo que le voy a contar no es para gloriarme de mi vida vieja, que Dios reprenda al diablo de donde Dios me sacó. Pero muchas veces hasta un tomado, los hermanos, ahí la rueda con los amigos, predicando. ¿Y sabe qué lo decían? ¿Y por qué no cambia vos? Pues me decían. ¿Y sabe qué es lo que yo decía en mis adentros, amados hermanos? En mi conciencia, por así decirlo.
hasta que yo cambie, voy a buscar del Señor. Hasta que yo deje esto, voy a buscar del Señor. 5 años estuve diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Me evangelizaban y yo decía hasta que yo cambie. Un día entendí, me definí y dije yo, mientras no busque al Señor, mientras el Señor no deje a mi barca, jamás voy a cambiar. Y cuando Dios entró a mi barca, amados hermanos, nuestra vida fue cambiada. Mi matrimonio fue cambiado, mi matrimonio fue transformado. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que nosotros nos definamos en el llamado que Él nos hizo. Amén. Acuérdese que todos tenemos un llamado. Yo no sé cuánto lo creen, pero todos tenemos un llamado. Moisés puso 4 cosas, no valieron pero que valgan. Dice la palabra que Moisés fue el que Dios usó para poder libertar al pueblo de Israel. Quiero llevarlo a Jonás, libro de Jonás. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para qué dice, para ir a cumplir el llamado, ¿verdad? Hermanos, Jonás se levantó. Se está leyendo conmigo, ¿verdad? Jonás se levantó en el versículo 3 para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dije que está a su lado: ¿te defines o te definen? Hermanos, Dios le habla a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Y Jonás fue obediente como usted, ¿verdad? Mejor voy para el mundial, pastor. Hermanos, dice la palabra que Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Pregúntale que está a su lado: ¿será que podemos huir de la presencia de Dios? Hermano, había una comisión de Dios para Jonás, que fuera a predicar, que fuera a pregonar. Hermanos, y no era tan largo lo que iba a decir. No era un sermón el que se iba a soltar Jonás allá en aquel lugar. Solo iba a decir que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Amén. Ese era todo el mensaje que tenía que llevar Jonás. Pero dice la palabra que Jonás se levantó para huir. Aleluya. Hermanos, y si usted conoce la vida de Jonás, yo quiero leer. Yo sé que algunos la conocen, pero otros no. En el versículo 4, acuérdese que Jonás dice que pagó, hermano, hasta pagó su pasaje. Pagó su pasaje. Algunos se quieren ir huyendo del llamado. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Miren, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermanos, es que miren, hay algunos que están huyendo del llamado, que la barca parece que se va a partir, que se va a hundir. Y ahí están, amados hermanos, haciéndose el de Alepíratas. Las cosas están mal en la casa, están terribles en el hogar, las finanzas, la salud, todo está terrible. ¿Qué estará pasando, pastor? Mire, yo sé que hay momentos difíciles, hay momentos de prueba. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Pero la prueba no es para siempre. Amén. Hay momentos difíciles, hay momentos de prueba, y cada uno de nosotros sabemos si es prueba
o es corrección? Cada uno de nosotros sabemos. A veces por vergüenza no decimos, ay pastores, qué corrección. No, decimos, ay pastores, que usted era que era prueba. Pero en nuestra mente, ay, si supiera el pastor, metí la viandad. Y dice la palabra, ahí en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tiene dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién dice? Sobre aquel que no se había definido. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Hermanos, miren, me quiero detener ahí, porque a veces somos tan bárbaros que sabemos que es por causa nuestra. Y creemos que, como dice el dicho, la muerte del perro se acabó la muerte. Hermanos, si nosotros seguimos leyendo ahí, amados hermanos, si lo echaron al mar y la barca se aquietó, pero ¿qué había en el mar? Hay un gran pez, ¿para qué? Hermanos, por eso le digo, mire, ¿se define o lo definen? Tenga cuidado si a la par suya no hay uno que se lo va a traer un pez. Dígale que está a su lado, define tu llamado. Amén. Define tu vocación, define el propósito con el cual Dios te tiene en esta casa. Tenga cuidado, amado hermano, si tal vez no es el que está atrás y usted el que está enfrente. Ahí está un pez esperándolo porque está definido. Hermanos, esto es, mire, los propósitos de Dios se cumplen. Jonás fue comisionado para ir a pregonar a Nínive, para ir a predicar a Nínive. Y si nosotros vemos, amados hermanos, en el último capítulo de Jonás, ahí nos vamos a dar cuenta por qué Jonás no quería ir. ¿Saben por qué Jonás no quería ir a predicar? Porque Jonás sabía que Dios era un Dios grande en misericordia y que si el pueblo se arrepentía, lo iba a perdonar. Ahora, podrá ser muy difícil a lo que Dios nos llame, pero si Él nos llama, Él nos va a capacitar. Amén. Y es mejor, amados hermanos, que nos definamos. ¿Saben por qué? Porque si no, el Señor nos va a definir. ¿Sabe qué? Jonás fue definido. Número 1, hubo tempestad. Número 2, amados hermanos, miramos en el capítulo 2 de Jonás. Hermanos, a veces así nos toca, ¿verdad? Jonás estaba en el vientre del pez, llevaba 3 días y 3 noches, dice la palabra, ¿vale? Amén. Y allá en lo profundo del estómago del pez, ¿qué es lo que empezó a decir Jonás? A clamar, a suplicar. Hoy sí, Señor. ¿Sabe dónde se definió Jonás? Allá en el pez. Algunos se definen, Dios reprenda toda enfermedad, ¿verdad? Pero algunos se definen por medio de la enfermedad. Algunos se definen por medio que Dios toca sus finanzas. Algunos se definen, amados hermanos. Ay, hermanos, Dios reprenda todo espíritu de muerte. Amén, aleluya. Amén. Pero de que Dios nos llamó con un propósito, Dios nos llamó con un propósito. ¿Cuál es lo que Dios quiere? Que nos definamos a lo que Él nos ha llamado. Amén. No nos rehusemos al llamado de Dios, no nos rehusemos a lo que Dios nos ha llamado, amados hermanos, no nos rehusemos
Fíjense que aún, amados hermanos, traigo otro punto ahí y después todavía hay tiempo. Amén. A Jonás fue definido ahí en el pez. Algunos son definidos por medio de la enfermedad, por medio de la escasez, por medio, amados hermanos, tal vez del fracaso. Pero qué lindo cuando nosotros entendemos y antes de que vengan tremendas cosas, nos definamos. Isaías 38. El poder de Cristo. Isaías 38 dice que en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías y le dijo, ¿qué le dijo? Ordena tu casa, porque de cierto morirás si no vivirás. Hermanos, vemos, amados hermanos, qué terrible que es que nos vayan a definir, ¿verdad? Que le digan, hermano parlante, miren, póngase vivo porque A tocar los tenis. yo reprendo a todo cáncer. Aleluya. Pero está como cuando va al médico y le dice al doctor, no, usted tiene 3 meses de vida. Sangre de Cristo. Hermanos, a Ezequías van y le dicen, ordena tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Amén. Entonces dice la palabra que Ezequías volvió su rostro a la pared, amados hermanos, y empezó a clamar a Dios y le añadieron 15 años más. Aleluya. Amén. Le añadieron 15 años. Pero lo que yo quiero tomar de ahí, amados hermanos, ¿será que muchas veces así nos vamos a tener que definir? Póngase a cuenta porque a su nombre. Vamos, hay que definir nuestro llamado. Hay que definirnos. Ay, pastor, pero es que yo no sé para qué sirvo, sí, pastor. Aunque sea para molestar, ¿sí? Miren, hermanos, es que miren, parece gracioso, pero hay gente tan especial, hermanos. Tan especial, no en manera buena, ¿verdad? Sino que hay gente tan especial a veces que le quiere hacer la vida imposible al otro hermano. Pero es el que está formando el carácter del otro hermano. Amén. Hay que definirnos a lo que Dios nos llamó, hermanos. Hay gente que le apasiona cantar, hay gente que le apasiona predicar, hay gente que le apasiona servir. Algo tenemos que servir, amados hermanos, porque Dios algo tuvo que poner en nosotros. No va a decir usted, ¿verdad? Ay, pastor, es que yo soy sin gracia. ¿Cómo le diríamos a alguien sin gracia? Desgraciado. Desvelado. Ay, pastor, es que yo soy sin gracia. Se lo traduce usted, ¿verdad? El sinónimo. Hermanos, fue puesta una gracia en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fue puesta una gracia en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que definirnos. Tenemos que definirnos. Algunos hermanos, hoy les falta que se defina el número 1 para que le entreguen su corazón al Señor. Amén. Hay algunos que les falta que se definan para entregarle su corazón al Señor. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú, rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué es lo que le dijo Jesús ahí a los hermanos? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Dios tiene un propósito contigo. Amén. Aleluya. Dios tiene un llamado. Mire, hay cuántos dones del Espíritu, cuántos ministerios hay. Hermanos, la palabra dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que falta que se definan.
Defínete. No Aleluya. pongas excusas. No pongas peros, no pongas pretextos. ¿Sabes por qué? Dígale que está a su lado. ¿Te defines? Te defines. O el Señor te va a definir. El Señor Yo te quiero que define. se ponga sobre sus pies. Quiero que me ayude ahí con el piano. Quiero ministrar esta palabra. Yo sé que Dios ha llamado a muchos. Dios nos ha hablado. Estemos en noche. Poderoso es Dios. Tal vez hay alguien esta hermosa noche tal vez hay alguien esta hermosa noche que no está cumpliendo su comisión, que es indeciso o indecisa en el llamado que Dios le ha hecho. Tal vez algunos dudando del llamado, algunos sintiéndose con miedo por el llamado. Pero recuerda que Dios capacita a los que llaman. Vamos a cantar una alabanza y si tú quieres venir aquí al altar y decirle, Señor, envíame aquí, envíame. Sin reservas y condiciones, yo quiero servir. Si hay alguien que estamos aquí, aquí dile. Aquí, Señor, envíame. Si hay alguien que quiera entregarle el corazón al Señor, también desde ahí. Si te puedo servir aquí, En tus manos dile. en tus manos, Señor, como el barro soy, Para que me hagas a tu imagen. para que me hagas a tu imagen, tómame, Yo lo haré. yo lo haré, te obedeceré, Sin reservas. sin reservas ni condiciones te serviré, Yo lo haré. y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Tal vez tienes miedo del llamado. Tal vez tienes miedo al fracaso. Simón Pedro había pecado toda la noche, había rogado a mar adentro y no había pescado nada. Pero cuando Jesús les llegó y le dijo, Señor, en tu palabra, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que tal vez estás lleno de miedo, de temores, pero deja que Jesús entre a tu barca. Tal vez te sientes incapaz, tal vez te sientas inmaduro, tal vez te sientas tan joven, tan niño, pero esto no es conforme a nuestras fuerzas, sino con la fuerza de nuestro Señor. Habrá alguien esta hermosa noche que quiera reconciliarse o entregarle el corazón al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, papá. Hoy me defino. Acuérdate, porque si no te defines, te van a definir. Sin condiciones te serviré, yo lo haré, y yo lo haré, te obedeceré, Oh, sí, sin reservas, sin reservas ni condiciones te serviré, dile si mi vida te sirve. y si mi vida me sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. Por
sentido de vivir si no es para mí. Y yo lo haré. Yo me decidiré. Sin reserva, dile. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Oh, sí, Señor, sin reserva. Sin reservas ni condiciones serviré. Yo no sé cuántos esta noche quieren decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está todo mi ser.